Buenas noches, mis hermanos. Estamos en un nuevo programa de Cursillo de Cristiandad, de Encuentro con Cristo y los hermanos. Es un programa y un compromiso que tenemos de poder llevarle todas las semanas un programa que sea bien actual, de noticias que nos permitan a nosotros responder a eso que está pasando en nuestro entorno, pero basado en lo que la iglesia enseña, basado en lo que la iglesia ha querido que nosotros pues podamos compartir, porque a fin de cuentas Jesucristo se quedó con nosotros y es por medio de nosotros que hacemos llegar su mensaje, su amor a todos los demás, sin ponerle peros a nadie. Jesucristo mismo, el Emanuel, que es el término que se utilizaba en hebreo, ¿verdad? Que se traduce Dios con nosotros. No dijo Dios con solo los católicos, Dios solamente con los cristianos, es Dios con nosotros. Y ese Dios entre nosotros se ha querido quedar de una manera muy, pero muy cercana. Y por eso que ese encuentro con Cristo y los hermanos es la consecuencia de tener un encuentro tan íntimo, tan cercano, tan personal, aunque vayas mucho, en un cursillo de cristiandad, que la vida de aquellas personas que hemos tenido ese encuentro en un cursillo, lo puedan haber tenido en cualquier circunstancia, ¿verdad? No necesariamente en un cursillo, pero como eso es lo que nos toca a nosotros, de haber vivido una experiencia, un encuentro tan hermoso con Jesucristo, un cursillo de cristiandad, la consecuencia es el hermano. Y así es todo en la vida. Dios siempre ha querido vincular, somos gregarios, vincular con otros. Siempre, siempre. Es una comunidad de personas. Dios mismo, un misterio, la Santísima Trinidad, son tres personas, un solo Dios. Y ese vínculo en los demás se muestra en todo lo que nosotros hacemos. Si hacemos cosas buenas, pues tendrá una consecuencia buena en el otro. También si hace cosas malas, tendrá consecuencia en el prójimo. Siempre es así. Un pecado será un pecado, ay, pero dice privado, sí, pero es comunitario también y tiene esa consecuencia. Y hablando de comunidades y de circunstancias con consecuencias, como en Estados Unidos hoy en día hay varias noticias. Queremos decirle que Estados Unidos todavía sigue en las protestas que se han salido en algunos sitios de control, al punto de que tienen zonas como en Seattle, en Washington State, que allí no entra nadie, ni la policía. Vi una imagen que me impactó muchísimo, donde se está desangrando una persona en esa zona, que le llaman chas o chop, porque ya la cambiaron, en vez de zone le pusieron protest, porque se estaba desangrando. Y como no permiten entrar ni la policía, pues tampoco podía entrar nadie, ni nadie, porque era una zona totalmente restringida y estaba un camión de ambulancia esperando a que le dieran el clearing para poder entrar a atender a alguien que estaba muriendo. Y como del otro lado, los que habían puesto las barricadas, le suplicaran que entraran en una situación donde no era necesario hacer esa barrera. Y eso pasa en las comunidades, en la vida normal. Eso es una manera de un reflejo, un espejo de lo que pasa acá, en el cual las personas han querido ponerse barreras. No, para allá no vas, no puedes pasar para acá. Acá no puedes, no tienes nada que ver conmigo, porque yo no tengo nada que ver contigo. Y miren qué consecuencias tiene. Y ese es el peligro cuando uno trata de asociarse a organizaciones que están muy, pero muy estructuradas internacionalmente también. Y tienen como esa mentalidad de poner una barrera y decirle nosotros, ¿verdad? O esa distinción para perseguir, acusar y en muchas ocasiones, no pocas, si utilizan fundamentos genuinos, es decir, reclamo de verdad, reclamo que merece tener voz y tener, denunciar cosas de injusticia. Pero a veces, no pocas, muchas veces, esas personas que están tan bien organizadas andan buscando otra cosa detrás de esa careta. Quieren eso, pero a la misma vez adelantando cosas. ¿Y cómo lo sabemos? No es porque no los imaginemos, es porque hay otras noticias
que surgieron de eso, donde vemos que empezaron a destruir imágenes. Oye, una imagen es ¿verdad? Es una expresión de lo que representa algo o alguien, ¿verdad? Y pues empezaron a coger los confederados y embaratarlos y no sé qué. Sí. Pero como no se cansaron de eso, pues hay un miembro de una organización que quería entonces que destruyeran todas las imágenes de Jesucristo. Y entonces, pues vinieron otros y fueron allá a San Francisco, donde se conoce un gran santo de la iglesia con un aporte a la humanidad invaluable, que se llama San Junípero Serra, que lo canonizó Papa Francisco en el 2015. Pero antes de eso era un venerable, un beato. Así que pasó todo ese proceso y ese santazo, porque es un santazo, que ayudó a tanta gente, precisamente por los mismos que reclaman y denuncian esas injusticias contra otros por las apariencias de su color de piel, pues también cogieron a San Juanico de Serra y acabaron con él, porque como era europeo, era blanco, era español, y ellos creen, o algunos de ellos aprovechan a distorsionar sin conocer la historia y aprovechar a ir, porque en el fondo no era que destruyeron a Junípero Serra, no, no, en el fondo lo que querían es destruir lo que enseña y propone la iglesia católica, especialmente la que siempre la cogen de vellón, y eso es parte de las noticias que queríamos comentarles, que no son nada agradables, pero a la misma vez debemos de verlo de la siguiente manera. Si hoy en día, después de 2000 y pico de años, y lo que hizo Junípero Sierra, estamos en la época de los españoles, ¿verdad? En Estados Unidos, conquistando el oeste de los Estados Unidos. Todo California tiene nombres de español, desde la punta abajo con México hasta la última allá arriba. Son nombres de santos: San Francisco, Santa Mónica, San Diego, lo mismo Los Ángeles, Sacramento, por decir algunos, no podemos seguir mencionando. Pero el aporte a la educación, a la técnica de agricultura, para enseñarles a leer y escribir, y todo ese aporte que lo hizo no porque le parecía una organización no gubernamental de estas modernas de hoy en día, lo hizo porque era un fray, porque quería llevarle a aquellos el amor de Dios. Amén. Y eso es lo que pasa hoy en día. No le Amén. dan espacio a lo que Dios nos invita, sino que aquellos que se sienten víctimas, pues son bien hipersensibles y entonces son tan intolerantes como lo mismo que ellos están reclamando tolerancia. Y de Correcto. eso es más o menos el tema que queremos hablar, de noticias que hay. Yo quisiera, ¿verdad?, que mis amigos me acompañaran, porque lo estamos haciendo hoy un día irregular. Yo sí que cualquiera lo puede ver cualquier otro día, pero lo estamos grabando un día que no es el que solemos grabar el programa, pero para bien sea. Así que los dejo con ustedes para que comenten de esas varias noticias, y me falta una noticia, pero se los dejo a ellos para que la comenten. Bueno, pues buenas noches a todos. La realidad es que el cúmulo de noticias que Juan nos habla hoy tienen una significación básica. La agenda de la doctrina católica, la doctrina de Cristo, del amor, va por un lado y la agenda del mundo va por otro. Y por eso es que ocurre el encuentro y el efecto es que el mundo lo que pretende es intentar eliminar todas las posibilidades de que se siga llevando la doctrina del amor de Cristo. La noticia donde se habla de esta personalidad del Internet que hace el anuncio de que se deben destruir todas las imágenes de Cristo y de su familia en las iglesias porque son blancos. Y porque son blancos, pues, por definición, según él, pues son abusadores contra las minorías.
Correcto. y representan ese abuso a las minorías norteamericanas y es el abuso y la opresión del europeo cuando vino a conquistar a los Estados Unidos y a las minorías, sin tomar en consideración que en las obras de arte donde se visualiza la imagen de Cristo, la imagen de la Sagrada Familia, de estampas de la vida de Cristo o de escenas de la Biblia, son manifestaciones del momento en el que se hace la obra y la circunstancia y la cultura. Es bien importante reconocer que los cristianos que viven en África, pues en su cultura, las imágenes de Cristo se acercan más a las características de los que viven allí. O sea, que el Cristo que ellos adoran y que ellos pueden visualizar en sus imágenes tiene características de los negros que viven allí. Igualmente que el Cristo que ven los asiáticos en sus imágenes, pues tiene características de los asiáticos, independientemente de que nosotros sepamos que Cristo era de la región de Judea, que colindaba con Palestina y que hemos visto las facciones de esas personas, de los israelitas que viven cerca de Palestina, de los palestinos, etc. Así que la realidad es que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo sí entiendo que esta noticia lo que invoca es el reflejo de este individuo que se nutre de la atención que recibe de la gente, de la cantidad de gente que lo sigue en las redes sociales. Y que ante eso, pues tristemente, el mundo se ha llenado de gente que en vez de utilizar positivamente esa capacidad que tiene de llevar un mensaje positivo a las masas, pues son el reflejo de su capacidad intelectual. Porque yo no puedo entender cuál es la razonabilidad de decir que debemos romper las imágenes de Cristo y de su familia porque son blancos, porque reflejan la opresión y el castigo de los europeos cuando vinieron a colonizar a Estados Unidos. La verdad es que yo no veo, excepto que sea lo que nosotros hablamos anteriormente, que Juan Carlos mencionaba, que su agenda, que es la agenda del mundo, es completamente contraria y lo que busca es eliminar cualquier rasgo de la doctrina del amor de Cristo, del amor de Dios. Y eso es muy triste en el mundo en el que estamos viviendo hoy día. Le dejo ahí a los compañeros. Adelante, Luis. Ok. Yo lo que quiero decir es que en toda esta intolerancia que estamos viendo en las cosas del mundo, especialmente en estas protestas y en estas marchas que se están dando, lo que estamos viendo es la mano izquierda del enemigo tratando de infiltrarse en los corazones de los hombres para hacer daño. Los seres humanos no se han dado cuenta que el problema del racismo, de la desigualdad de los géneros, la desigualdad de los latinos, de los negros, de los blancos y de toda esta cosa, donde radica en el corazón del hombre. No tiene que ver nada con el color de la piel, no, como tantas veces Juan Carlos ha dicho, es una sola raza, es la raza humana. Y el Señor, el Cristo que ellos quieren acallar hoy en día, lo que vino al mundo fue a predicar la igualdad real entre todos los hombres, que es el amor, porque el amor es el único, no sé cuál es la palabra, ecualizador del hombre. Cuando nuestros corazones laten todos al unísono en el amor, encontramos que entonces nos vamos a amar ¿verdad? Vamos a amarnos más por lo que en la cosa que estamos de acuerdo, que es nuestra diferencia. Y el Señor vino a traer esa paz al mundo, y precisamente es esa paz el que el mundo quiere rechazar. Lo quiere rechazar con violencia, con odio, con negatividad, con falsos testimonios, con mentiras, que son todas las herramientas y los elementos del maligno.
El Señor nos los dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando la iglesia obra, cuando la iglesia trabaja, los frutos siempre son de bondad, de magnanimidad, de paz, de crecimiento, de unión. Pero cuando es el enemigo el que trabaja, dentro de esas causas hay división, hay negación, hay destrucción, hay intolerancia. Y violencia. Y nosotros como cristianos tenemos que poner el pie al frente, tenemos que enseñar a nuestros hijos cuál es la verdad, como dice el hijo mío, la verdadera verdad. Tenemos que enseñarles que Cristo vino a morir por todo y que la sangre que Cristo derramó en la cruz es tan roja como la que corre por las venas del blanco, del negro, del asiático, del latino, de todos por igual. Así es que no podemos permitir que el enemigo siga torciendo las mentes de los hombres, y tenemos también que nosotros, a la manera que podemos, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias, de llevar la verdad. Sí, una de las cosas que se repite tanto y crea hasta cierto punto, blancos o negros, da igual, no importa, a cualquier persona hoy en día, especialmente los millennials, que se llaman así, que es una estupidez llamarse cualquier sello, ¿verdad? Pero tienden a ponerse nombres. Hay unos que se dicen llamar millennials, que están en favor de todas estas cosas, que no bien han entendido lo que ha hecho la iglesia y se montan como ese señor que es muy famoso, un blogger, que dice las cosas y que va a destruir ahora todo eso y le va a parecer muy bien y vendrán un montón de ignorantes y vaya y se lo crean. Pero fíjate que Jesucristo hizo una revolución sin nada de violencia, todo con amor, ¿verdad? La violencia la tenían contra él y su respuesta fue: Señor, perdónalo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y eso ha provocado una revolución en la historia de la humanidad que marca el calendario en el mundo antes y después de Jesucristo. Que hoy en día todavía está tan vigente decir, mira, es que los cristianos y los persiguen y los acusan y bueno, todo eso. Cuando el pecado por la cual Jesucristo se hizo pecado para darle muerte, para hacerlo todo nuevo, hay muchos que miran para otro lado porque prefieren, como lo esperaban muchos, al Mesías de aquel entonces, que era el vengador sobre aquel imperio que lo tenía sometido, y el desquitársela, y eso era parte de las frustraciones de muchos, empezando con uno de los seguidores de él, que lo traicionó, que es Judas Iscariote, porque él pensaba, venía de un grupo de estos revolucionarios, que pensaba que iba a restaurar allí el reino de ese pueblo prometido a fuerza de violencia. Así que yo he oído entrevistas de aquellos que hoy en día se hacen llamar víctimas. Sí, sí, sí. Yo sé que han estado hasta los otros días, por decirlo así, porque yo veo películas y dije, caramba, pero si yo era muy pequeñito, pero ya yo había nacido. Había esa separación, ¿verdad? Empezaron con escala. Primero era que eran esclavos, después de liberados, Abraham Lincoln, obviamente, eso es parte de la historia, ¿verdad? Pero no todo lo que aparece ahí era tan fácil, había que entenderlo en esas circunstancias. La esclavitud era tolerada y cuando le dijeron, mira, están liberados, ahora pueden regresar a su país de origen. Eso tú se lo dices ahora mismo a cualquiera de ellos allí, ¿ah? Y dice, no, pues regrésate ahora para África, porque ahora eres libre. Y el tipo dirá, pero ¿por qué yo me tengo que ir para África si yo nací aquí y toda mi familia está aquí? ¿Verdad? Además que la gente tiene un falso concepto de decirle, regrésate a África, pero ¿para dónde? En África, África es un continente que hay 54 países. Es decir, es como decirte, pues vete para América. Sí, pero en América está desde Canadá hasta Argentina, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Es un disparate decir, vete a África. Por eso, a veces también el mismo lenguaje dice afroamericano.
No, pero del continente africano. Porque África no es un país, eso lo sabemos. No, hay 54 países independientes. Y la madre que le diga a uno que es el otro. Eso es como decir, los chilenos y los argentinos son iguales. Sí. Si quieres pelear con ellos, y están uno al ladito del otro. No, son países independientes, así mismo en África. Entonces, yo veo que estaba viendo uno muy famoso, ministro muy famoso, está vivo, así que no digo nombres, pero en una entrevista, él decía, lo que pasa es que nosotros hemos sido sometidos por 400 años bajo la esclavitud, y ahora ustedes blancos se quejan porque nosotros somos violentos con ustedes, cuando nosotros vivimos la violencia por 400 años, así que aguántense lo que puedan. Esa es su respuesta. Una persona víctima, y el ministro, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Pero tienen, y entonces uno trata de entender, es verdad, está frustrado, esto es para pero ¿qué es lo que vino Jesucristo a hacer? ¿Verdad? Si verdaderamente uno estudia, el pueblo de Israel era era un terreno, porque no es ni un pueblo de nada. Eso era bajo el imperio romano y eso no figuraba en nada. Sometido. Y no era nada importante. Era decir, mira, qué sé yo, un barrio de un sitio, ni contaba para nada. Oye, y ahí es que se hizo la obra de todo un Dios. En algo sencillo, no con aspavientos, no en la humildad. Entonces, una sencilla mujer, una joven, que dijo, sí, hágase en mi voluntad, con una respuesta de libertad absoluta. La mujer más libre, cuando ella misma dijo, yo soy la esclava del Señor. ¿Qué término usó? Esclava del Señor. Pero eso no es una esclavitud como lo reclaman hoy en día. No. Es la absoluta voluntad la que diga Dios. Y a esa mujer que hizo eso, que hizo la participación en la obra de salvación de toda la humanidad, uno muy famoso, que conocemos todos, porque es mundial, no solamente en Puerto Rico, en muchas partes del mundo, pues justificaba la manera como él había tenido sus hijos, y eso creó una revuelta. Le estoy citando otra noticia de alguien en el cual dijo que tenían un pedestal a las mujeres en las cuales participaron en el vientre de alquiler que tuvo para sus hijos, hermosos hijos, de incorporada, pero sí fue a través de una actividad externa, es decir, no era su pareja, sino que contrata a esta muchacha para ser recipiente y participar en la procreación de esos hijos que después él los reconoce y son de él. Sin embargo, pues utilizó los medios que la ciencia ha permitido, pero por la naturaleza de esta otra muchacha que se prestó para eso. Y él compara que eso mismito que él hizo por sus hijos, por el amor que tenía, eso mismo hizo Dios con esa Virgen María que estamos hablando, y por eso él decía, en un pedestal está esas mujeres que le ayudaron a poder tener esos hijos, y a ese mismo pedestal también tenía a la Virgen María, porque ella hizo lo mismo que Dios quiso, que le prestara su vientre para poder engendrar a Jesucristo y Jesucristo venir al mundo. Y la despacha así. Eso crea un problema tremendo en las redes sociales. Usted sabe que de calle, pues uno pues lo puede mirar pues una persona que no conoce, ignorante, y dice esas cosas. Por tal de justificar las cosas, decir algo pues llama la atención, o simplemente pues como no sabe, dice lo que se le ocurre, que le parezca a él razonable. Para los que conocemos la obra de la Virgen no era una incubadora. No era un recipiente de incubadora de que cargó a alguien ahí ya y vámonos por todo. No. La Virgen María es corredentora. Participó de primera mano en la redención de toda la humanidad.
porque es la madre del Redentor. Porque fue el que lo cuidó desde siempre. 2 gotas de agua. Ella 100% genéticamente era igual que la Virgen. El único que era hombre. Idéntico, porque no había participación con curso de varón. Así que era toda idéntica a la Virgen. Yo me gustaría ver alguna iconografía de 2 personas gemelas idénticas, ¿verdad? Porque genéticamente, ¿cómo sería? Idéntico, si era todo de ella. Pero era toda de Dios, porque eso no funcionó como lo quiere comparar este joven, sino porque fue Dios, la acción de Dios plena, porque ella es virgen, eternamente virgen, inmaculada, sin pecado, madre de Dios y madre de todos nosotros. Y hay un dogma de la iglesia todavía no certificado por el magisterio de la iglesia, pero todo el mundo sabe, igual que todos los otros dogmas que existen de la iglesia, todo el mundo lo sabía y no era nada nuevo. El Teococos, como decía en una de las primeras concilios que hubo un problema con eso, que es la madre de Dios, pues todo el mundo sabe que ella es la corredentora. Y no hay ningún problema con eso. Así que, pues nada, esa era otra noticia que quería pues, compartirle, porque si no lo han visto, pues se van a enterar. Yo no digo nombre, ni tampoco hablo mal de él, simplemente colocamos la noticia porque habla de la Iglesia Católica. Y eso es todo. No pasa nada, simplemente eso. ¿Ok? Así que, ¿alguien más? Pues mira. A mí siempre me gusta. Sí, gracias. A mí siempre me gusta repasar algo de unos pequeños detalles de nuestro querido vivir. Y voy a hacer referencia, hermanos, a Marcos 16:15. Que a pesar de todo esto que nos rodea de estas noticias, en Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena a toda la creación. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, los católicos, en este momento significa creer en la totalidad de nuestra fe católica. Ahora mismo, con todos estos retos que tenemos de frente, ¿ok? Tenemos por delante, y puedo traerles cuatro tips para defender nuestra fe. Y me gusta repasarlo porque nuestros hermanos cristianos a veces no tienen ese refuerzo de qué tenemos que hacer ante todo esto, cómo debo prepararme para defender mi fe. Y ante la intolerancia, voy a comenzar por este. Quiero decirle, hermano, vamos a imitar a Cristo. Cuando nos topemos con alguien que odia a la iglesia, que no la tolera, en primer lugar, la actitud de nosotros, un buen cristiano, es la de Jesús. Voy a hacer énfasis en eso esta noche. Creer en las personas, intentar entenderlas, preguntarnos qué puede haber pasado. Muchas veces no son racionamientos, sino experiencias negativas que ellos han tenido con la iglesia. Ahora bien, debemos intentar curar esa herida y ir muy despacio y respetar. Dios encontrará el momento de tocarle el corazón en el momento adecuado y mientras tanto nosotros estar disponibles. Por otro lado, se nos invita a proclamar la verdad en este escenario de toda esta noticia que ha traído Juan, afirmó Luis, proclamar la verdad de Cristo transmitiendo lo que somos. ¿Ok? La verdad de Jesús que proclama la iglesia es la verdad. Sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la familia, el futuro, sobre lo que es bueno y lo que hace feliz a los hombres. Lo más importante es que la iglesia comunique bien es transmitir lo que somos católicos. Si la gente nota que las queremos por encima de las ideas, ideologías o doctrinas y lo que queremos es lo mejor de ellas, en ese momento empezarán a escucharnos. Para miren lo más importante, yo como católico debo empezar a mejorar las capacidades y ser ejemplo. Y este programa siempre desde que hemos estado en el aire hemos enfatizado eso mismo, mejorar las capacidades y ser ejemplo. Y Juan, Iván y Luis lo van a escuchar haciendo esto toda la semana.
Si estamos solos o en minoría, debemos mejorar nuestras capacidades de exponer las cosas de manera razonable y serena, buscando historias que transmiten más que lecciones teóricas, queridos hermanos, y enseñando con nuestro propio ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos cuando asistimos al cursillo de cristiandad? Y después las reuniones de grupo. Ahí nosotros aprendemos de una manera razonable y serena. ¿A qué? A que buscar una historia que transmite más las lecciones teóricas. Miren, hermano, si nos ven felices, preocupados por los demás, atendiendo a los pobres, entonces somos más creíbles. Y este artículo dice, ahí seremos más efectivos. Lo que nosotros finalmente, lo que nosotros debemos todavía enfatizar en estos momentos, que nosotros los católicos no significa aceptar ninguna sugerencia de mal. Estamos rodeados de ellos y esta noticia que hemos dado esta noche es un ejemplo de eso. Como dice Juan, significa vivir el ejemplo de Jesús. Y yo le añado, no a medias. El católico honesto no administra sus movimientos a base de ganancias o pérdidas, sino ser una persona que no se dobla. Así que nosotros en esta noche queremos dejar, además de abrir los ojos en estas noticias, ¿ok? Yo de mi parte he puesto por lo menos estas maneras sencillas y dejarle a ustedes la semilla de mejorar las capacidades y ser ejemplo. Esto es un proceso, lo que yo le llamo en inglés working process, semanal, con nuestra religión, con nuestras homilías, con nuestros padres y con nuestros sacramentos. Y en cursillo de cristiandad, bueno, pues como estaba diciéndole, en este momento, resumiendo todo, yo termino como comencé. Vamos por todo el mundo y anunciamos la buena nueva de toda creación. Y recordemos que el ser católico significa no aceptar ninguna sugerencia del mal. Quiero traerle la atención de ustedes el ejemplo que hemos hecho en nuestra parroquia. Nosotros hemos distribuido hace un mes aproximadamente sobre 536 comidas. Y ahí nosotros nos organizamos en tal forma que atendimos nuestras parroquias adyacentes y también el residencial que tenemos de vecinos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque se difundió noticias bien sobre una repartición que hizo Cursillo de Cristiandad y nos tocaron. Pero también esas noticias no salen al frente. Pero qué bueno que teníamos una relacionista pública y a la misma vez una auditora del distribuidor de productos y se encargaron de eso. ¿Ves? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Luis. Mira, Martin Luther King, que mucha gente hablan de él, pero muy pocos se dan a la tarea de primero leer su vida y vivir como él vivió, aunque no era católico, pero era un hombre de fe. Dijo, quiero leer un mensaje de él que yo creo que es muy a tono con esto que estamos hablando hoy de las cosas que están pasando en el mundo. Dice, nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King. Wow, Sí. wow. Y de hecho, con eso que mencionó Adalberto, de ir, nuestra función de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la actividad de cursillo este fin de semana, donde se repartieron las comidas y que, como él mencionara, pues de alguna manera se le trató de sacar algún tipo de punta por algún otro lado, es parte de nuestra función como cristianos, de ir y predicar el evangelio que hemos aprendido, sobre todo en la caridad, en el amor al hermano que necesita, en dedicarnos de nuestro tiempo, que pudiéramos estar muy bien como está ahora la gente que con la apertura esa social, pues están locos yéndose para la playa, yéndose a pasear y todo ese tipo de cosas. Hubo hermanos del cursillo de cristiandad que sacaron de ese tiempo y prefirieron ir a ayudar a sus hermanos en las comunidades, entregándole alimentos, conociendo cuáles eran sus necesidades, haciendo
lo que el Señor nos llamó a hacer, porque eso también es predicar el Evangelio. Oye, Amén. y tristemente esas cosas no son las positivas que se mencionan en las noticias. Para todos se le pretende sacar la punta por el lado contrario. Pero miren, hermano, nuestra función es clara. Nuestro objetivo es claro. Nuestro objetivo es el objetivo de Cristo. Es llevar el Evangelio, es amar al Amén. hermano. Y es vivir la caridad, es vivir el amor y vivir la alegría de ser cristiano. A eso es que estamos llamados y todos Amén. nosotros estamos convencidos, todos los que creemos en Cristo y los que vivimos la vida de Cristo, estamos convencidos de que esa es la manera correcta de vivir. No importa cómo el mundo la quiera presentar. Bendito Dios. Muy bien. Amén. Muy bien. Pues en este momento, queridos hermanos, vamos a llegar a nuestra oración de la noche. Nos ponemos en actitud de orar y le decimos al Señor: te suplicamos, oh Señor Dios nuestro, que ponga la paz del cielo en los corazones de los hombres, para que puedas unir a las naciones en una alianza inquebrantable en el honor de tu santo nombre. Purifícanos con la limpieza de tu verdad y guía nuestros pasos en santidad interior. Danos concordia y paz a nosotros y a todos los seres vivos de la tierra, como lo diste a nuestros padres cuando te suplicaron, con fe verdadera, dispuestos a obedecer a ti, Santísimo Dios Todopoderoso. Concede a los que nos gobiernan y nos conducen en la tierra un recto uso de la soberanía que les has otorgado. Señor, haz su criterio conforme a lo que es bueno y agradable a ti, para que utilizando con reverencia, paz y bondad el poder que les has concedido, puedan encontrar favor ante tus ojos. Solo tú puedes hacer esto y mucho más que esto. Gloria a ti, ahora y siempre. Amén. 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 Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios nos bendiga a todos. Dios los cuide.